Vamos a abrir la palabra del Señor, porque hoy quiero hablarle de somos la sal de la tierra. Somos la sal de la tierra. ¿Por qué somos la sal de la tierra? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba aquí predicando, nos lo dijo. Vosotros sois la sal de la tierra. Si vosotros no sazonáis la tierra, ¿quién la sazonará? Así dijo el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué somos la sal de la tierra? Porque nosotros cuando llegamos muertos. Pero cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, nosotros resucitamos. Porque Jesús nos regala el Espíritu Santo. Y porque Jesucristo abre el velo y nos da acceso al Padre. Es Jesús el que tiene el mérito. Es Jesús el que tiene el mérito de nuestra salvación. Pero, ¿por qué voy a hablarle de este tema? Porque hay muchos errores en el Internet. Yo me pongo a ver el Internet y me está hablando el Espíritu, hermana. Me está diciendo. El otro día me ocurrió una cosa muy... No es extraña, porque si tú te acostumbras a que el Espíritu te hable, pues es una cosa sencilla. Pero yo estaba viendo una sierva de Dios en el YouTube. Y yo estaba entusiasmada con su predicación. Pero hubo un momento en que me puse a plantear todo lo que la sierva decía y me dice como algo por dentro. Bueno, ¿y qué mérito tiene mi hijo Jesús? Si mi hijo Jesús fue el que invalidó todo lo del Antiguo Testamento. Es decir, que está todo vigente, mas todo fue invalidado por Jesucristo. Pero es Jesucristo quien lo invalidó. Para nosotros está vigente. A ver si me comprendéis. Pero hay ciertas cosas que Jesucristo las absorbió y forman parte de la personalidad de Cristo. Entonces nosotros no podemos practicar eso. Y le voy a decir por qué. Voy a hacerle más explícita. Les quiero hablar del concepto que tenían en el Antiguo Testamento de la sal. Porque los pactos que Jehová Dios, la esencia del Padre en Manuel, en la Virgen María, le plació a él plasmar en el Antiguo Testamento la historia de Jesucristo. Y la historia de Jesucristo la plasma nuestro Padre Dios por medio de sacrificios y por medio de ofrendas que hace con el pueblo. Le está enseñando al pueblo. Está preparando mentes que no entienden. Mentes como analfabetas, podríamos decir, como un niño cuando llega al colegio. Entonces, él tiene que hacerse valer de símbolos que eran en el ámbito espiritual fuertes y grandes para romper fortalezas de principados, de potestades, de demonios y de todo. Que aunque lo pactado y los símbolos en aquel tiempo fue efectivo, hoy también es efectivo, pero en la persona de Cristo. Ya lo vais a ir comprendiendo cuando vaya avanzando. En Números 18-19 no busquéis porque voy a dar muchos textos bíblicos y no vamos hasta aquí hasta mañana. Dice en el número, Antiguo Testamento, 18-19, la carne está a los levitas. ¿La carne de qué, hermano? La carne de los carneros, de los bueyes, de la oveja que llevaban, del palomino, se lo daban a los levitas. Los levitas eran de la estirpe sacerdotal y de la estirpe de Aarón, de Moisés, del hermano de Moisés. Venían los levitas que eran sacerdotes. Entonces, cuando llevaban el pueblo de Israel, Dios le dio por mandato mediante las tablas de Moisés y muchas otras leyes que le dieron que no estaban en las tablas escritas. Le dijo,
El pueblo tiene que ir a ese tabernáculo que te he dado las medidas, que te he dicho que lo hagas, que hagas un lugar santo, un lugar santísimo, que partas ese lugar santo y ese lugar santísimo con un velo, porque todo tenía un símbolo y todo tenía una explicación más adelante. Y todo era Jesucristo. Hermanos, todo era Jesucristo. Y no había nacido. Eran miles de años, pero Jehová Dios tenía que enseñar a ese pueblo que su hijo tenía que venir un día y tenía que tomar toda esa simbología y hacerla suya, porque era él representado en símbolos. ¿Comprendéis o no? Era él, hermano. Era él cuando se llevaba el cabrito, pero él le dijo el Señor a Moisés, mira, para que el pueblo sea limpio, yo mientras que nazca mi hijo, porque lo tengo en mente, pero no se lo voy a decir a usted ahora, se lo voy a decir como símbolo, yo quiero que todos los años se vaya a ese tabernáculo que te he dicho que lo hago con tal medida, así de esta forma, que le pongas todo. Para que todos los años vosotros vayáis y sacrifiquéis, porque por medio de ese sacrificio, y todo con sal, quiero que os quede bien claro, sal en vuestra mente, porque se está predicando de la sal a raudales, pero vamos a ver cómo se utiliza la sal adecuadamente para nosotros los cristianos, no como muchos creen. La sal. Me llevarás un palomino si eres más rico, si eres más pobre. Si tú eres más rico, pues llevarás un buey. Si eres más pobre, pues llevarás un cabrito. Si eres menos pudiente, pues llevarás un palomino. Pero todo lo tenéis que entregar al levita, al sacerdote. Y el sacerdote lo quemará. Pero esta ofrenda, que es vuestro pecado, porque vais a tener que venir todos los años el cabeza para representar a la familia con todo lo que yo pido. Pero esta ofrenda tenía que ser mecida con sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Porque él estaba enseñando al pueblo que miles de años después Cristo iba a venir, que era él, era el palomino que se ofrecía, era el buey que se ofrecía, era el carnero que se ofrecía. Ese era Cristo, porque lo sacrificaban para perdón de los pecados, ¿verdad? Derramaban su sangre, porque ese impacto de sangre no era válido en las esferas espirituales. Así, no me puedo meter más Honduras. Podría decir por qué no era válido y todas esas cosas, pero no me iba a meter, porque si no, no vamos a lo que vamos. Bueno, entonces, cuando llevaban el palomino lo tenían que mecer con sal. El sacerdote antes de quemarlo. Y así eran perdonados todos los pecados de todo el año que había cometido toda la familia que representaba ese hombre o esa mujer que llevaba esa ofrenda. Estaba ya por todo el año perdonado. Era un sacrificio que no era perpetuo, era a perpetuidad, porque la sal simboliza perpetuidad, porque la sal es muy difícil de destruir. Por eso el que la ofrenda tenía que ser mecida con sal. Dice tú, ¿qué con sal? ¿Y por qué con sal? Porque la sal es muy difícil de destruir. Y después nosotros, en tiempos postreros, íbamos a hacer la sal de la tierra. Porque iba a venir nuestro Cristo, que era la representación, reincido, repito, para que no os olvidéis, de los bueyes, de los palominos, del cabrito que se ofrecía, era el símbolo de Jesús de Nazaret. Allí estaba muriendo Jesús de Nazaret por nuestros pecados. Y la sal es porque, hermanos, la sal, repito, es a perpetuidad. Era un pacto a perpetuidad que hacían los israelitas con Jehová Dios.
Entonces, en Segunda de Crónicas 13:5, pacto inalterable de sal para David. También hizo pactar el Señor a David su reino mediante pacto de sal, porque eso simbolizaba pacto, le digo, perpetuidad, para perpetuidad. Ahora, Jueces 9:45. Lo mismo que la sal bendecía, la sal también maldecía. Es decir, que Dios la utilizaba tanto para bendecir como para maldecir. ¿Por qué? Dios a Sodoma y Gomorra no la destruyó solamente con azufre, sino con sal también. Entonces, y hubieron muchas tierras que dijo el Señor y profetizó: en esta tierra no habrá más ningún animal ni ninguna planta y será desolada perpetuamente. Y la maldijo con sal. Había aguas que estaban malas, como Mara, no podemos beber, y que echaron. A veces echaban sal y a veces echaban troncos de árbol. Entonces, la sal. Deuteronomio en Jueces 9:45 estoy dando versículos para que copiéis y lo veáis en casa, Jueces 9:45, destrucción perpetua de la tierra por medio de maldición con sal. Porque Jehová ya estaba hasta aquí. Y dijo: esta tierra será desolada con sal. Entonces, Deuteronomio 29:23, azufre y sal, abrasada toda su tierra. Así es como el Señor maldijo esa tierra, la tierra de Sodoma y Gomorra. Ezequiel 16:4, lo mismo que maldecía con sal, bendecía con sal. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sal de la tierra y nosotros tenemos poder contra esos demonios. Y cuando nosotros maldecimos a un demonio, el demonio se tiene que ir. Porque somos la sal de la tierra. ¿Lo estáis comprendiendo ahora? Porque lo mismo bendecía que maldecía. Porque la sal sirve para bendición. Bendición de todo lo terrestre. Porque tú no vas a maldecir si eres un hijo de Dios. Aunque hubieron maldiciones en la palabra. Pero yo no me iba a meter ahí. Lo mismo puedes maldecir, pero tú vas a maldecir ¿a quién es? A los demonios, ¿no? Entonces tú tienes poder, ¿no? Por eso el Dios maldecía y bendecía con sal. Era un símbolo de lo que iba a ser postreramente nuestro. ¿Qué? Nuestra persona. ¿Por medio de quiénes? Del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Por medio de todo lo que tú ibas a aprender aquí en la palabra. La sal tipifica, simboliza perpetuidad. En el Nuevo Testamento es para dar buen gusto, dice la palabra. Porque Jesucristo lo dijo. Y así es como lo dice en uno de los pasajes, que gusto. Es decir, que tú no puedes sazonar sin dar bendición. Gusto es bendición. Así dice la palabra. Pero claro, si tú te comportas como a ti te da la gana, tú no estás bendiciendo. Tú con esa sal estás maldiciendo. Porque tú eres la sal de la tierra. ¿Vais cogiendo? Si algo no entendéis, quiero que me lo preguntéis. Así que voy a hacer adelante. En el Nuevo Testamento nadie pacta con sal. Yo me he leído la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Nadie pacta con sal. Porque si tú ya eres la sal de la tierra, ¿qué tiene que ver contigo coger un puñado de sal y echarlo debajo de la cama porque dice que tu marido está enfermo para bendecir al marido? No, porque Dios se está entristeciendo, porque no es no es la enseñanza correcta.
En el Antiguo Testamento era la sal, pero es porque Dios quería enseñar que la sal sirve para la bendición, para la maldición. Nosotros en el día de hoy somos la sal. Nosotros no necesitamos coger ni puñados de sal, ni hacer rito. Porque si tú lo haces así, con rito, él te duele. Él se duele porque dice, no me estás a mí, si soy yo ya. Aquí, en carne y hueso, yo me sacrifiqué una vez y por todas, mas el pacto de sal no era eternamente, solamente era un año. Pero yo ya no, yo ya soy ese pacto. Yo voy a hacer un nuevo pacto con vosotros, dijo. Y ese pacto invalidó todo eso porque eso era él. ¿Comprendéis? Como los 10 mandamientos no está abolido y está en el Antiguo Testamento, tenemos que tener una conciencia de que sí, todo lo que era sacrificio mecidos con sal está abolido. ¿Por qué? Porque ya lo ha absorbido la persona de Jesucristo, que Él es el verdadero sacrificio y la sal mecida porque Él venía a predicar el evangelio de su Padre, iba a convertir corazones, iba a cambiar mente y nosotros íbamos a beber de ese agua. Y ese agua nosotros nos íbamos a convertir en sal. De bendición, no de maldición. ¿Os estáis? Entonces, Colosenses dice, Colosenses 4:6. Está en Levítico 2:13, está la ofrenda que se daba en el Antiguo Testamento. La ofrenda de harina. De harina, porque era más humilde y no podían llevar eso, y entonces era mecida con sal. Para los antiguos representaban que todo esto que hacían delante del Señor, ni el fuego, ni por el tiempo que pasara, sino que iba a perpetuidad por mucho tiempo. Eso es lo que simbolizaba la sal. En ese tiempo. No es lo que nos están enseñando de pescar con sal, hermana, porque hay que interpretar la palabra de Dios correctamente. Y vosotros os imagináis que todo sea un rito en vosotros cuando ya ese rito es Jesucristo. Es Jesucristo, porque entonces el pacto que hizo Dios con su Hijo Jesucristo, si comenzamos a coger los ritos antiguos, no existen. No existe Jesús. Seguimos atrapados en el Antiguo Testamento. Yo no quiero estar así. Yo quiero a mi Señor Jesucristo, que fue el que nos liberó de todas esas cosas, una vez y por todas, porque Él murió por una vez y por todas. Yo ya no tengo que sacrificar todos los años. Porque es Cristo quien murió por mí, una vez y por todas. Yo dice, tenemos un sumo sacerdote. Cuando pecamos, ¿no dice la palabra de Dios en las cartas del apóstol Pablo? Pues id a Él, al sumo sacerdote, de la estirpe de Melquisedec. Y Melquisedec está en el Antiguo Testamento como el sumo sacerdote de todo. No se conoció quién fue Melquisedec, así específicamente. Pero muchos historiadores creen que fue Jesucristo, que estuvo en épocas así avanzadas. Me quiero meter ahí porque esto es muy... Entonces el pacto que hizo el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jehová Dios, con su Hijo Jesucristo, no existe si empezamos con los pactos, que empezamos con los ritos. No existe. No, para nosotros no existen ritos, hermana, ni pactos.
Simplemente nuestro Señor Jesucristo. Ese es el pacto. Esos son los ritos. Este fue un pacto que Dios hizo con nosotros, perpetuo. El otro solamente duraba 1 año, repito, pero este fue perpetuo, para perpetuidad. Ya no se hace más. Él murió en la cruz del Calvario para hacer un nuevo pacto con su Hijo. Solo tenemos que ir a Cristo, pues es el nuevo pacto. ¿No lo dijo cuando se reunió con los discípulos en el aposento alto? No, en una casa, ¿no? Que partió el pan y dijo, este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto, que él sabía que iba a morir e iba a tomar el lugar de todos esos animales sacrificados y de todo ese rito con sal y con saumerio y con muchas otras cosas. Entonces, ese es el nuevo pacto, cuando se lo dijo a los discípulos, tomad y comed, esta es mi carne que va a ser crucificada, ¿para qué? Por vosotros. Tomad y bebed, porque esta es mi sangre que será que derramada para perdón de toda la humanidad. Ese fue el pacto. Él lo absorbió todo eso. Es suyo. Entonces yo no me puedo poner a practicar con sal ni con cosas porque a él lo estoy deshonrando. Lo estoy deshonrando. Solo tenemos que ir a Cristo, pues el nuevo pacto, repito, en él está consolidado toda ofrenda, todo pacto, pues es él quien representa esos pactos de ofrenda de cereales, de palomino, de cabritos, de bueyes, sazonados con sal. ¿Os dais cuenta? Y os he dado un montón de textos bíblicos para que no tengáis confusión, para que lo veáis en vuestra casa. Así que Cristo dice que nosotros somos la sal del antiguo pacto. Nosotros ahora somos la sal de ese antiguo pacto. Y lo estaba Jehová Dios lo estaba enseñando en símbolo para que lo comprendieran mejor cuando llegara Él y predicara. Pero esto se supo muchos años después, porque ni los discípulos entendían. Ni los discípulos entendían muchas cosas, se peleaban entre ellos. Y bueno, y el Señor tenía misericordia, porque no se sabía. Porque lo que no salva el saber mucho la palabra, salva un corazón contrito y humillado. Por mucho que tú sepas de palabra, que es bueno, que sepas de la palabra. Pero que la gente cree que porque saben mucho de la palabra ya van a ser salvos. Pues no, porque dice el Señor que en el Antiguo Testamento estaba enseñando y no entendían. Y por eso no iban a ser salvos. No, porque Él tenía misericordia. Era porque Él veía el corazón contrito y humillado. Es decir, contrito delante de Dios, haciendo su voluntad y poniendo por práctica la palabra de Dios. Así. Entonces, la ofrenda para pagar todo pecado y transformar nuestras vidas fue ese pacto. Para transformar nuestra vida, el que vivía en el Antiguo Testamento difícilmente transformaba su vida. Tenía que ser un hombre de corazón muy bueno, que los había. Pero casi la mayoría no transformaban su vida porque no tenían el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto es un paquete que va incluido el Espíritu Santo, que es el que nos hace cambiar a nosotros. El que tú dices, yo no puedo, pero el Espíritu Santo a lo mejor hoy no puede y mañana tampoco. Ni el otro. Y pasa 1 año y no puede. Y pasa 2 y no puede. Pero cuando menos te esperas, tú dices, yo he conseguido esto. ¿Quién es tú? No, el Espíritu Santo en ti. Y eso lo hace posible nuestro Señor Jesucristo. Porque en el nuevo pacto también venía el paquete ese.
vamos, por decir paquete, porque no quiero deshonrar la palabra, venía el Espíritu Santo. Pero los del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo. ¿Quién eran los que se transformaban? Los que tenían un conocimiento, los que tenían una sabiduría, los ungidos con el Espíritu Santo, que eran los reyes, porque Dios no tenía más... Bueno, a Saúl se le dio por un tiempo, no tenía más remedio, porque dice, bueno, un rey sin unción, sin Espíritu Santo, no va a formar nada. Y lo hacía Dios con ellos. Algunos tenían buen corazón, pero Saúl no lo tuvo. Y se fue el espíritu de él. El espíritu de Dios lo abandonó. Entonces, Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué sazonaréis? ¿Qué nos quiere decir aquí? Que tenemos que ser la sal de la tierra. Tenemos que practicar ser simpático, bondadoso, compasivo, misericordioso, aguantar las humillaciones de otro. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es el que sabe mucha palabra y viene al culto y después hago lo que me da la gana y suelto por la boca lo que me da la gana. Pues, bueno, ¿cuántas veces le va a pedir perdón al Señor por lo mismo? El Señor va a llegar un momento en que va a decir, ya no te lo voy a perdonar. 70 veces 7 tenemos que perdonar al hermano. Pero el Señor va a haber un momento en que te va a perdonar, porque vas a ser su hijo. Pero va a parar y te va a meter en proceso. Y cuando te meta en proceso, vamos a saber lo que es bueno. Te mete en proceso porque ya es que tantas veces dice, pierde la salvación. No, antes de perder la salvación, el Señor va a ser contigo en caja de bolillo. Porque el Señor te compró a precio de sangre y eso costó mucho. Y eso delante del enemigo costó la vida. La dio por nosotros, entonces Él no te va a perder. Pero va a llegar un momento que tú le dices, Señor, perdóname. Por lo mismo. Perdóname, iba a decir el Señor. Pues vamos a darle un parón a esta o a este. Y te vamos a meter un proceso. A ver cómo vas a aguantar proceso. ¿Para qué? Para que cambies. Porque el Señor no te va a desechar a la primera. Una vez que te compra, di tú, en los talones los llevo. Porque te ama. ¿Por qué te ama, hermano? Porque te ama de una manera que no podemos comprenderlo. No podemos. ¿Qué quiere decir que somos la sal de la tierra? La sal previene la corrupción. Tenemos que ser amables, afables, para que el otro que está al lado no se corrompa. Porque si tú vas como te dan la gana, el de al lado dirá, pues yo qué sé, yo no veo que estos están convertidos, que dice que son evangélicos, que... No, hermano, no se convierten. Porque el que se convierte tiene que ver algo en ti que él no tiene. Oye, ¿cómo soporta esa persona lo que está soportando? Yo me hubiera vuelto loca o yo hubiera cogido el camino. No, tú vas a poder igual que ella. ¿Por qué? Porque ella te lo está mostrando. Entonces nosotros tenemos que ser así. Pero si a la primera rompemos en estallido y decimos todo lo que nos dé la gana por la boca y todo, ¿quién se va a convertir? Vamos a ver. Es que estoy saliendo por la cámara. No puedo hablar tan andaluza. Después dicen que no sabemos hablar. La sal de la tierra también produce sed. Cuando alguien ve en ti lo que está pasando, le entra como un gusanillo. Ay, yo quiero saber de más, yo quiero. Ay, yo tengo que ir a ese culto porque... Ay, pues no dice que ha recibido la audición, pues no dice que la otra, esto, pues, oye, es que ve esa muchacha, no era nadie, ¿cómo es? Produce sed la persona.
de saber por qué este cambio. ¿Por qué? Ahora, si te comportas como siempre, dirás, no, yo me quedo donde estoy, que estoy mejor. Entonces, la sal da sabor. Nosotros no podemos ir echándole vomitadura a la persona. Tienes que darle sabor a la persona. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando esté la persona enferma, que tú vayas, que tú la visites, que tú le des una palabra de aliento, que tú le ayudes, o que esté en necesidad económica, que tú le eches una mano. Todo eso quiere decir que el sabor. Porque tenemos que tener sabor. Tenemos que hacer. Por eso, hermano, dice que vosotros dejáis de ser sal y andáis según vuestros pensamientos. ¿Con qué sazonaréis? Es que no hay otra cosa. Si tú eres sal, tienes que hacer la voluntad de Dios. Si no, aquí no se va a convertir nadie, hermana. Aquí no se va a convertir nadie. Ahora los tiempos están malos, no se convierte nadie. Pero si nos ven en procesos, chillando, diciendo, haciendo, corajado, ¿quién se va a convertir? ¿Quiénes? Y en tu casa, vamos, yo ya no hablo de convertir a los inconversos, sino es que en nuestras casas están gente sin convertir. Y si tú te comportas mal en tu casa, nadie se te va a convertir. Pues ya está, hermano. Con tu sola presencia, no hace falta que le abras la boca. Hablarás al que está a tu lado. Pero si tu comportamiento no reúne las condiciones de la sal, no sazonarás, maldecirás a la persona que tienes al lado. Dios tomará en cuenta y serás juzgado. ¿Por qué? Porque es nuestra actitud. Y ya Dios te está diciendo que esa actitud tú no la puedes tener. Por tus obras serás juzgado, ¿verdad? Dice la palabra. Tu comportamiento, recuerda, el pacto antiguo era con sal, pues todavía no había nacido Cristo, el cual tomó el lugar de esas ofrendas metidas con sal, pues fue dado al mundo, a las naciones, de una vez y por completo, porque en él lo tenemos todo. Si no nos ponemos a hacer ritos nuevos con sal, estaremos invalidando el pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Para librarnos de todo el adversario, para librarnos de enfermedades, por medio de su sangre. Así que Cristo, llamémosle ¿a quién? ¿A los ritos? A Él, que se lo merece. El que hizo posible que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo. Lugar santísimo es al lugar del Padre. El Padre te escucha porque está Cristo por medio. Si no, el Padre a ti no te escucha. Lo sabíais ya, ¿verdad? Porque aquí soy muy antiguo. El Padre te recompensa, te da las bendiciones, porque Cristo está por medio. Si no, a ti no te daba ninguna bendición, porque el Padre está como Dios justo y firme. Pero Cristo es nuestro, ¿qué? Abogado con el Padre. Está siempre abogando. No, Señor, déjala un poquito más. No, Señor, mira que ha cometido el error, porque mira, no puede más. Mírala, escudriñala. Y Cristo está siempre ahí. Si no, no sé qué sería de nosotros. Así que librarnos del adversario, solo del Cristo, llamémosle a Él, y hará la obra completa. Él es quien nos lleva al Padre, nos perdona de pecado. Por su muerte restaron nuestras vidas. Pues si comenzamos a utilizar símbolos, estaremos en el Antiguo Testamento. Y recuerda que Dios nos dio a su Hijo para una obra completa. Solo llamémosle.
Si en el Antiguo Testamento se utilizó es porque Dios estaba preparando al pueblo para presentar a su Hijo, que era todo lo que Él enseñó en el Antiguo Testamento, con los pactos de sal, madera y ofrenda. Es Cristo nuestra ofrenda, clavada en la cruz del madero. Tenemos que honrar a Jesús, pues si volvemos a los pactos de sal y, por así decirlo, a animales, estamos como en la Edad Media, cuando Lutero puso las tesis. Lutero puso las 99 tesis. ¿En dónde? Venga, esto es más viejo que qué, esto lo sabe todo el mundo. Lutero puso 99 tesis. ¿A dónde? La puso en la Basílica de Roma. Pues si no lo sabías, él protestaba, pues se dio cuenta que con Cristo no hacía falta lo que la Iglesia Católica estaba haciendo. Iban y compraban un cachito de cielo y le daban hasta un pergamino escrito con el cachito de cielo. Y por eso pagaban millones. Compraban la salvación, personas malísimas que habían matado, y llegaban y le daban tanto dinero al que era papa en aquel tiempo, y él le daba como un pergamino diciéndole que era salvo, que no. Y este hombre, Lutero, se dio cuenta que era el mérito de Cristo. No era el mérito de nada, ni porque un papa te diera a ti un pergamino escrito y vas a tener la vida eterna. Era Cristo el que te la daba. Y eso es lo que protestaba él en las 98, 99 tesis. Así que se dio cuenta de que Cristo era todo resumido y consumado, antiguo pacto. ¿Lo entendéis? ¿Sí o no? Cristo era antiguo pacto. Por eso dijo, un nuevo pacto os doy, dijo el Señor Jesucristo. Pues en la Edad Media, en la Iglesia Católica, todo se compraba hasta el cielo por pacto. ¿Qué hacían? Dejando a Cristo ya nacido, que no es, dejando a Cristo a un lado, nacido ya, porque ellos sabían que había nacido, que nuestro nuevo pacto, sin reconocer ni saber lo que representaba. Nosotros no tenemos que hacer uso de nada, pues tenemos a Cristo. Hebreo 8, abrí Hebreo 8 y con esto terminamos la palabra. Hebreo 8. Vamos a ver. Hebreos 8. El mediador, le pone el autor que fue de las cartas de Hebreo, Pablo, el mediador de un nuevo pacto. Aquí está clarito, clarito, leerlo en vuestra casa. Leerlo en vuestra casa, está clarito, clarito que Jesucristo es nuestro Redentor y el nuevo pacto. Dice, lo voy a leer rápido y vosotros lo leéis en vuestra casa. Lo leéis varias veces hasta comprenderlo, hermano. Porque no es fácil de comprender, pero si no estamos muy prácticas en la palabra, pues tenemos que leerlo varias veces. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que es Cristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Dice, ministro del santuario, él es el que ministra allí, y de aquel verdadero tabernáculo que es el que levantó el Señor y no el hombre. Aquí se levantó un tabernáculo, pero Dios levantó Cristo está hablando de Cristo, levantó un tabernáculo y no hecho por las manos de los hombres, sino un tabernáculo espiritual en el cielo, porque todo sumo sacerdote que Dios, Cristo es nuestro sumo sacerdote, de la estirpe de Melquisedec, está constituido para presentar ofrenda. Es decir, cada vez que pecáis, él se presenta al Padre como una ofrenda. La ofrenda antigua,
No le hagas esto, espérate un poquito, para acá, para allá. Ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Dice, así que si estuvieses sobre la tierra, ni siquiera serías sacerdote. Si no reconoces a Cristo. Porque el Cristo dijo, real sacerdocio, nación santa. Es decir, si no me reconoces a Cristo, pues no serás ni siquiera sacerdote, habiendo aún sacerdotes que representan las ofrendas según la ley. Porque todavía era Pablo predicando y en el Israel todavía se representaban las ofrendas mediante la ley. Pero ya predicado el evangelio en las sinagogas y en los templos que estaban abriendo, ya no se practicaba. Pero en Israel se seguía practicando, por eso lo dice él aquí, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Es una figura, una sombra de las cosas celestiales que ya Cristo la hizo realidad en él, los cuales sirven todavía, dice, está hablando de los de Israel, que todavía practicaban esto, y lo practican, es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, cuando iba a levantar el tabernáculo, que le dijo el Señor, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, como diciendo, aquí se levantó un tabernáculo hecho de manos de hombre, pero ahora mejor ministerio es el suyo, que lo hizo realidad en las alturas. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Cristo es mediador de un mejor pacto, ¿verdad? No de esas ofrendas, porque es la culminación ¿de qué? De la verdad, de la verdad. Establecido sobre mejores promesas. En nuestra promesa de ir al cielo, de todas esas cosas, que en el Antiguo Testamento pues no. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, aquel pacto hubiese sido sin defecto, el primero, quiere decir, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No hubiera mandado a Jesucristo. Hay que comprenderlo, lo estoy traduciendo. Porque prendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, el pacto de su Hijo, no como el pacto que hice con sus padres, con Moisés y sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No, ese pacto no, el de Cristo, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de que aquellos días, dice el Señor, dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Verdad? Hoy está la ley de Él aquí, en la cabeza de nosotros. En el antiguo pacto no. Ellos no podían cambiar, no tenían la fuerza. Y sobre sus corazones las escribiré y seré para ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, hermanos, leedlo en vuestras casas. ¿Vale? Leerlo. Así que aquí cuando dice que el hermano no enseñará al otro, es porque en el milenio todos van a tener conocimiento de Dios. ¿Comprendéis? Y no vamos a enseñar, porque ya todos van a saber, toda la tierra se humillará delante de Dios, porque es Dios quien está reinando, y conoceremos sus cosas. Es lo que te quiere decir aquí. Así que, hermano, este
versículo que os he dado, por favor leerlo en vuestras casas, Hebreos 8. Y si no lo comprendéis, leedlo varias veces. Pues nada, que Dios bendiga. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Pero siempre y cuando, ojo, con esto, nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermana y hermanos? Sabiendo la palabra de Dios y lo que Dios dice en cada versículo, no podemos basarnos nosotros. Bueno, no, si el Señor ya no se va a acordar más del pecado que yo hago, pues voy a caer otra vez ahí. Y cae y se levanta. Y cae y se levanta. Dios no olvida el pecado que cometemos a diario delante de Él y nos creemos que Dios no nos ve. Sí nos ve. Conoce nuestro corazón, conoce nuestra mente mejor que nosotros. Cada vez que tengamos, justificamos a Jesús. Pero que no caigamos en la comodidad de que, porque tenemos a Jesús como abogado, de que Dios es misericordioso, de que Dios nos perdona cada vez que nos arrepentimos, pues sí, vale. Pero Dios tiene un límite. Dios tiene un límite para el ser humano, ya conociendo las Escrituras, que no caigamos por costumbre, ni nos equivoquemos de que porque tenemos a Dios, porque tenemos al Señor Jesús como abogado, ¡pum!, un pecado. ¡Pum!, mañana otra vez lo mismo. Porque Dios un día va a pasar factura, nos pasará factura a todos los seres humanos, a buenos y malos. Y va a haber una película en el cielo, te va a pasar una película así en el cielo y dice, esto hiciste tú en la tierra que no estuvo conforme a mi voluntad y te hablé una vez y otra y otra y otra y lo seguiste haciendo porque no escuchaste mi voz. Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, porque tu diestra
va.